Continuaremos en esta segunda sesión con nuestra discusión sobre el contexto global de la planificación del desarrollo territorial. Particularmente nos concentraremos en discutir los procesos de creciente y cambiante urbanización a nivel global. ¿Cómo podemos entender estos procesos? Bueno, en primer lugar, partiendo de la premisa que la tendencia a la urbanización, especialmente en los países en desarrollo, se ha reforzado y acelerado durante los últimos 20 años. Esto significa o tiene que ver con la importancia creciente de la economía urbana dentro de las economías nacionales. Y esto es importante de visualizarlo en términos de que la ciudad va teniendo cada vez no solo un peso poblacional más importante, sino que también un peso económico. Por otra parte, también hay que decir, esa economía está muy directamente ligada a la economía informal, que se expresa claramente en los espacios urbanos. Y esa economía informal, a su vez, está ligada a los procesos de flexibilización del trabajo que comentábamos en la sesión anterior. También la urbanización se expresa a través de una mayor demanda de servicios sociales. Es decir, a una población creciente en la ciudad corresponde una mayor demanda de determinados servicios y de infraestructuras que también den soporte a la actividad económica, como lo hablábamos en la sesión pasada. La creciente urbanización también se expresa por medio de la pérdida de la cohesión social, una mayor desigualdad dentro de las ciudades y también procesos más dramáticos de exclusión, que resultan en no pocos conflictos territoriales que iremos discutiendo a lo largo de nuestra asignatura. También decimos que esa creciente urbanización se expresa a través de nuevos patrones de asentamiento, es decir, nuevos patrones de uso y ocupación del espacio. Por mencionar dos procesos que nos parecen claves en este sentido, es la mega urbanización o el crecimiento de grandes ciudades en la escala global, pero también de un proceso paralelo de dispersión, es decir, ciudades que ocupan espacios cada vez más extendidos. Veámoslo en algunos ejemplos latinoamericanos en el siglo XX. Aquí vemos tres ciudades de la región: Bogotá, Ciudad de México, Santiago de Chile, y vemos su superficie urbanizada u ocupada en hectáreas en 1950 y en el año 2000. Ustedes pueden ver cómo una ciudad como Bogotá prácticamente multiplicó su superficie por 5, o una ciudad como Santiago de Chile lo hizo por 4, o la Ciudad de México por 5 prácticamente. Esto también se muestra en un crecimiento que a veces llamamos de mancha de aceite de esa área urbanizada. Este es el caso de Santiago de Chile, donde podemos ver cómo la ciudad fue evolucionando o ha ido evolucionando y ocupando cada vez espacios más extendidos a lo largo del siglo XX. Esta es una imagen que podemos reconstruir prácticamente para todas las ciudades de la región. Estos patrones de urbanización resultan también en otras características que nos parecen importantes a la hora de hablar de planificación del desarrollo territorial. Por ejemplo, Castells y Cohen nos recuerdan que hay tres tendencias complementarias y que mencionábamos hace un momento. Uno, la configuración de megaciudades, es decir, en la escala global, ciudades de más de 10 millones de habitantes. Por otro, una tendencia al desarrollo de ciudades dispersas, es decir, a ciudades como las que acabamos de ver, donde se ocupa cada vez un espacio más amplio, con menor densidad, pero con un consumo de área, de espacio, cada vez mayor. Por otro lado, otro elemento importante es que se va consolidando una tendencia a que sean las ciudades intermedias, es decir, no las ciudades
más grandes de los países, sino las ciudades secundarias o intermedias, las que van teniendo ritmos de crecimiento más acelerados. Esto entonces tiene varias consecuencias de orden físico-espacial, es decir, que las podemos ver en el territorio. Tres elementos nos interesa destacar en esto. Uno es lo que llamamos la consolidación de la ciudad dual, según esta expresión de Van Kempen, un holandés, que nos dice es una ciudad cada vez más fragmentada y donde el dualismo entre grupos sociales, por ejemplo, se va consolidando. Por otra parte, también a nivel nacional, la ciudad adquiere cada vez un mayor dinamismo y protagonismo en términos económicos, culturales, políticos y comunicacionales. Es decir, el predominio de lo urbano no es solo un predominio económico, y eso es importante, es también un predominio cultural y simbólico. El modo de vida urbano es el modo de vida al que se aspira en general. Finalmente, también esto tiene un correlato en términos de el cambio, algunos dicen la pérdida de la experiencia de vivir la ciudad. Es decir, nuestra manera de vivir ese espacio urbano también se viene transformando, vinculado a algunas de las otras dinámicas que hemos comentado anteriormente. También se puede señalar que existe una acumulación y exacerbación de las diferencias regionales dentro de los países. Es decir, habrá regiones dentro de un país que sean cada vez más dinámicas y probablemente integradas a la economía global, mientras que otras regiones se van quedando más atrás o más aisladas y por lo tanto la diferenciación entre las mismas es cada vez más crítica. Un quinto elemento tiene que ver con una transformación también del concepto de lo que llamamos la periferia urbana. Sobre todo en un contexto que hemos comentado de economía de flujos, esa idea de periferia es cada vez más ambigua o se diluye la idea de lo que es realmente la periferia urbana. Sobre todo cuando sabemos que no es raro, incluso en un país como El Salvador, que haya personas que hacen todos los días su desplazamiento desde su vivienda a su lugar de trabajo en San Salvador, por ejemplo, y tomen 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para movilizarse y venir a la ciudad y luego salir de regreso de ella. Por otra parte, también hablamos entonces que se va consolidando una tendencia a una heterogeneidad estructural a nivel territorial. Otra vez, esto tiene que ver con un tema de diferenciación dentro de los territorios y entre territorios con respecto a su integración a estas dinámicas. Entonces, con todo ello, podemos tener un panorama inicial para la discusión sobre la planificación del desarrollo territorial. Muchas gracias a todos.